Hoy es día 2 de agosto del 2025. La lectura del Evangelio del día de hoy es de Mateo 14, del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encarcelado, encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí tenemos la historia del final de Juan el Bautista. Es el primer santo, el último profeta que tenemos del Antiguo Testamento para nosotros los seguidores de Cristo. Y pues nos estamos dando cuenta cómo fue su situación. Y bueno, pues vamos a integrarnos en la lectura para que tengan ustedes conocimiento de esta acción de Herodes Antipas, ¿no? Dice que en aquel tiempo, es Mateo 14, del 1 al 12, en aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, según el rey Herodes, pues Antipas, ¿verdad? No era Herodes el Grande, acuérdense que ese era el papá, ¿verdad?, que había mandado a matar a los niños cuando Jesucristo estaba pequeño, ¿verdad?, que quiso mandarlo también matar y tuvo que huir José y María con Jesucristo a Egipto y allá estuvieron varios años, posiblemente 3, 4 años, no nos dice con exactitud la historia. Y después cuando regresaron, pues ya no se regresaron allá a Belén, lógico que se fueron a Nazaret. Y bueno, pues aquí estamos viendo que es el hijo el que está gobernando ese lugar, Herodes Antipas, ¿verdad? Y dice aquí que pensaba Herodes Antipas que el que había resucitado era Juan el Bautista, después de saber todo lo que le habían contado de lo que hacía Jesucristo, todos los milagros que hacía y todas las cosas que hacía por el bien de la demás gente, ¿no? Y él creía que pues Juan el Bautista había resucitado. O sea, dense cuenta cómo siempre se ha tenido conciencia y consideración en la resurrección. Eso no es algo nuevo, ¿eh? ¿No vayan a pensar ustedes que es desde que nuestro Señor Jesucristo resucitó? Sí, no, porque mucha gente dice, como él resucitó a Lázaro y resucitó al muchacho del pueblo de Naín, y él resucitó a Jesucristo al tercer día, ya se inventó la resurrección. No, hermanos, la resurrección está publicada, está manifestada, está dicha desde el Antiguo Testamento, con los profetas. ¿Se acuerdan que tenemos 12 profetas menores en el Antiguo Testamento y 4 profetas mayores? Ellos lo han publicado y lo han dicho, ¿no? Y pues siempre se ha manejado la resurrección, ¿no? El día último, el día del juicio. Sí, porque va a haber un juicio. Hoy decimos que hacemos un juicio personal, ¿no? Cuando te mueres es un juicio personal. Pero va a haber un juicio final para todos, vivos y muertos. Imagínense, si vivos somos miles de millones de personas, ¿cuántos muertos han existido en este planeta? Uf, no sé, pero no creo que quepan en todo el planeta. Pegaditos uno tras otro, ¿no? Pues así dicen, ¿no? Pues así dicen las escrituras, que el día del juicio pues va a haber la resurrección de vivos y muertos, así lo decimos. Bueno, sigue diciendo la lectura que Herodes nos cuenta ahí que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo.
otro hijo del Herodes el Grande. Pues Juan le decía a Herodes, Juan el Bautista, le echaba en cara a Herodes Antipas que no estaba permitido tenerla como mujer, pues era la mujer de su hermano, o sea, su cuñada. Ya andaba con su cuñada, qué raro, ¿verdad? Bueno, eso en la actualidad no pasa. Ajá. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. O sea que, pues, por eso es que Herodes Antipas pues, no le cerraba la boca ni tampoco lo mandaba a apresar en ese tiempo y momento, pues porque le tenía miedo a la gente que se vaya a protestar, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Las feministas o los que cierran calles, ¿no? Los protestantes, ¿no? Sí, la gente que no está de acuerdo con las acciones del gobierno y cierran avenidas y pues así, ¿no? Y Herodes Antipas ya tenía miedo a la gente, ¿no? Lo mando a apresar y se me echa encima a la gente, ¿no? Son miles, ¿no? Pues tengo soldados, pero no creo que pueda yo con todo el pueblo, ¿eh? Porque pues Juan era muy famoso. ¿Quién era Juan? El Bautista, el que bautizaba, primo de nuestro Señor Jesucristo, que muy claramente dijo, yo vengo a preparar el camino del Señor, del Mesías, del Hijo de Dios. No soy digno de desatarle las sandalias, ¿sí? La correa de sus sandalias, ¿no? ¿Sí? Y era muy sencillo, muy humilde, vivía de una manera muy austera y andaba en el desierto y en el río Jordán bautizando a las personas, dándoles esa indicación que se arrepintieran y se reconciliaran con Dios. Eso era lo que les publicaba y les decía, ¿no? Y bueno, pues no solamente a Herodes Antipas, sino a toda la gente les decía pues qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, ¿verdad? Bueno, pero nos menciona aquí que llegó el cumpleaños de Herodes, ¿no? Antipas. Y la hija de Herodías bailó delante de todos los de la fiesta, ¿no? Y le gustó mucho a Herodes. Y delante de toda la gente le dijo, te voy a dar lo que tú me pidas, ¿sí? Por haberme bailado el día de mi cumpleaños. No nos dice cuántos años había cumplido Herodes Antipas, que es lo de menos, no nos vale, no nos importa cuántos años cumplió ese señor, ¿verdad? Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cómo ven? Sí. Pero bueno, eso se lo pidió porque su mamá le dijo, dile que te regale la cabeza del Bautista, ya está encarcelado, pues ahora que se la corte, ¿no? Ay, sí. Hoy en día, vivimos una situación, pues semejante, ¿no? Ya es una pecata minuta eso, ¿no? Que le cortaran la cabeza a una persona. Hoy día, todos los días en este país hay gente que sufre calamidades, ¿no? Secuestros y asesinatos. Aunque hay algunos, líderes en el Senado o en los diputados que dicen que todo es mentira. Ay, no se atreven a decir eso, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. ¿Cómo lo ven? ¿Eh? Una cosa increíble, pero pues muy cierta, ¿no? Así es como terminó la vida de Juan el Bautista, ¿no? Dice que le trajeron pues la cabeza en una bandeja y se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Yo me pregunto, ¿qué haría la señora? O sea, le empezaría a decir de groserías, le empezó a reclamar y a decirle, ya ves, ahí está, tanto hablabas y ya se te cerró la bocota, ¿eh? Tú, un emisario o un mandado de Dios, ¿no? Ahí está, mira, lo que acabaste por andar de hocicón. ¿Quién sabe? ¿No? Ay, no, pues, ya saben que las mujeres se desbocan, ¿no? ¿No? Cuando tienen ganas de hablar, hablan. Y te dicen, sí, no, pues, cuando le preguntan a una mujer, oye, ¿por qué te divorciaste? Dice, pues, ¿quién va a aguantar una persona que se emborracha, que se droga, que no trabaja, que te golpea, que te humilla? ¿Sí? ¿Quién va a aguantar a una persona así? Y entonces, ¿por eso te divorciaste? No, pues por eso él se fue de mi casa. Pues sí, no la aguantó a la mujer, ¿verdad? No, si cuando las mujeres se enojan, ¿eh? Y, sí.
Y vean, yo no sé, ¿verdad?, qué haya hecho con la cabeza de Juan del Bautista, ¿no? No creo que haya agarrado y dicho, bueno, ya le cortaron la cabeza, llévensela y entiérrenla. ¿Quién sabe? ¿Saben por qué? Porque aquí adelante en el Evangelio nos sigue diciendo, ¿sí? Después vinieron los discípulos de Juan al saber lo que había pasado, ¿no? Sí, porque ese hecho pues fue muy dicho, ¿no? Ese rumor pues llegó a todos lados, ¿no? Todos los discípulos de Juan pues fueron a ver así al rey, al Herodes Antipas, ¿no? Dijeron, pues venimos por el cuerpo de Juan, ¿no? Ya, pues llévenselo. Recogieron el cuerpo, pero no nos dice que se llevaron la cabeza, ¿eh? ¿A poco ya ahí estaba el cuerpo y ahí la Herodías agarró y aventó la cabeza, ¿no?, de Juan ahí al lado de su cuerpo, ¿no? No lo sabemos. Lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús, los discípulos de Juan. Sí, les digo esto porque en la actualidad siempre se anda diciendo que encontraron la sepultura de Juan el Bautista. Y se dieron cuenta de que era de Juan, punto uno, porque no encontraron el cráneo. ¿Cómo la ven? Punto dos, porque pues ya exagera, ¿no? Ya dicen, no, pues es que ese esqueleto que encontramos, ¿verdad? Hace milagros, ¿no? Es punto dos, ¿no? Punto tres, dicen, bueno, pues como se encontró en un lugar en donde se dice que ahí fue enterrado Juan el Bautista, bueno, pues, y entonces hacen toda una, ¿cómo les puedo decir yo? Como resumen o como historia con respecto a Juan y en el lugar, y entonces levantan ahí una capillita y levantan ahí una iglesia y le dicen a la gente en el mundo, vengan a ver, aquí es donde están los restos de Juan el Bautista. No, pero pues no estaba el cráneo, no estaba la cabeza. Por eso les digo que pues es lo que se dicen, ¿no? Oh, estos son los restos de Juan el Bautista. Ok, ¿por qué crees? Pues porque no estaba la cabeza. Entonces, ¿en dónde quedó la cabeza? ¿Qué hizo con la cabeza Herodías de Juan el Bautista? Está difícil, ¿eh? Está difícil, ese es algo incógnita, ¿no? Es una incógnita. Bueno, pero bueno, ya lo entendimos de una manera literal, ya entendimos el Evangelio. Vamos a entender el mensaje. Ya tienen ustedes el mensaje que nos da esta lectura del día de hoy con respecto a Juan el Bautista y la actitud de Herodes. Pues hermanos, los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, apóstoles, sufrieron mucho para dejarnos lo que hoy conocemos, para dejarnos esa doctrina que hoy tenemos de nuestro Señor Jesucristo. No crean que se la pasaron tomando café en la noche y en la tarde una copa de vino y en la mañana un buen desayuno y platicando con los amigos. No, les fue muy mal, ¿eh? Digo, pues ustedes ya saben, ¿no? Sí, para dejarnos esta doctrina que hoy tenemos, que nos alimenta en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra doctrina, en nuestro amor, en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, bueno, pero hay muchos más evangelios, nada más nos dejaron 4, los teólogos del año 320 y tanto, ¿no? Sí, reunidos por el Constantino, que dice que se convirtió el Constantino. Que sé que todo lo hizo negocio, ¿no? Porque ya había muchos cristianos por todo el planeta, bueno, por todo el lugar de aquel entonces, y ya muchos en Roma pues ya eran cristianos a escondidas, ¿no? Ya creían en Cristo, a pesar de que pues tenían que no creer en Cristo, ¿no? Sí, ahorita aquí hay unos países en que no puedes tú decir que eres cristiano ni que crees en Cristo, ¿eh? Sí, hay unos países aquí hoy en la actualidad, estamos en el año 2025 y aunque no lo creas, ¿no? No puedes llegar tú a un país de Medio Oriente diciendo que eres cristiano, no, te agarran y te liquidan, ¿sí? Y bueno, hay otro país peor todavía, ¿no? Corea, ¿no? Sí, la del norte, ¿no? Sí, ellos no creen en Dios, no creen en Jesucristo, no, o sea, increíble, ¿no? Sí, que en la actualidad pues haya gente todavía que no crea en la palabra de Dios, no cree en Jesucristo. Pero bueno, pues ni modo, así es, ¿no? Así es la situación.
Sí, así está el tiempo hoy. Pues esto que les menciono es con respecto al mensaje que nos está dando a la lectura, de que pues es difícil, ¿no? En aquel entonces fue difícil, ¿no? Hoy en día lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor tú en tu casa, tu familia, te conviertes, te reconcilias con Dios, lo empiezas a estudiar, a conocer y pues quieres tú de alguna manera transmitir este conocimiento a los demás y se burlan de ti, ¿no? Empiezan a decir, ay, no inventes, si yo te conozco, sí, desde pequeño, ¿no? Pues sí, pero todos podemos cambiar, todos nos podemos reconciliar con Dios, arrepentirnos, ¿no? Conocerlo, amarlo y servirlo, ¿no? Pero pues como dijo Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? No te van a creer, ¿no? Pero bueno, tú hazlo. Pero hoy en día, bueno, si estás en un país así libre como el nuestro, estamos en México, pues no te van a matar porque creas en Dios, ¿verdad? Pero si estás en un país del Medio Oriente o como otros, pues ahí sí quién sabe, ¿no? Sí, tú vas a Jerusalén y a veces los mismos judíos ortodoxos o ultraortodoxos te ven que eres creyente en Cristo y hasta te escupen, ¿no? Y posiblemente hasta te quieran hacer algo, ¿no? Sí, no, porque dicen que eso es una grosería para ellos, ¿no? Y no se te ocurra estar haciendo oración cerca de sus sinagogas, porque pues estaría peor la situación. Bueno, pues aquí vemos esta situación en que pues a Juan le dio la vida por Cristo, ¿no? Si Juan no se hubiera muerto, no lo hubieran apresado, no le hubieran cortado la cabeza, hubiera sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, pues así es la historia, así está, ese es el mensaje que nos da, que les costó mucho trabajo y la vida dan para que nosotros tengamos lo que hoy tenemos en Cristo Jesús. Bueno, que Dios te bendiga.